Kiev se encuentra al borde de la quiebra. Depende encarecidamente de la ayuda occidental, pero el grifo se le está cerrando. Al ritmo actual, la administración de Volodymyr Zelensky tendría que cerrar y declarar su rendición definitiva ante la imbatible Rusia, que avanza sin pausa hacia el oeste. La escena es tan paradójica como trágica. Un país que soñó con ser la vanguardia democrática de Europa del Este, ahora vive de la caridad de sus supuestos aliados, quienes en su empeño por desafiar a Moscú han quemado miles de millones de dólares en un conflicto estéril. Con 238.500 millones de dólares enviados desde Occidente, Zelensky no gobierna. Administra una dependencia. Mientras tanto, los arsenales europeos se vacían, los presupuestos de sus benefactores se tambalean y las deserciones militares comienzan a ser incómodamente visibles. Pero nada de esto importa. El espectáculo sigue. Eso sí, con un telón que podría caer en cualquier momento. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Ucrania no solo registra reveses en el frente que lo ponen en peligro. En realidad, el país pro-occidental está sentenciado en muchos aspectos. Se augura que desaparecerá en cualquier momento porque su administración no cuenta con recursos suficientes para funcionar, que todo lo recibe desde Occidente y que el grifo no fluirá indefinidamente. Y la percepción de Estado fallido se cierne con más fuerza sobre lo que alguna vez fue. Los datos crecientes han puesto en evidencia una realidad innegable. La financiación occidental ha sostenido a Ucrania de manera casi absoluta desde el inicio del conflicto en febrero del 2022 hasta diciembre del 2024. Una suma cercana a los 238.500 millones de dólares ha fluido desde los aliados occidentales hacia Kiev, cubriendo el 90% del presupuesto del país, según informes provenientes del Ministerio de Finanzas ucraniano, la Universidad de Kiev y otras fuentes de datos abiertas. La dependencia de Ucrania en los recursos extranjeros se ha convertido en el núcleo de su frágil supervivencia. Volodymyr Zelensky, el presidente del país, ha sido etiquetado como un líder dependiente, sostenido únicamente por las dádivas de sus aliados en Washington, Bruselas y otras capitales occidentales. Los analistas coinciden en que sin este apoyo el colapso de Ucrania no solo sería inevitable, sino también inmediato. Además, esta dinámica de dependencia ha creado tensiones realmente significativas entre el grupo de naciones que respaldan a Ucrania. Polonia, por ejemplo, enfrenta un déficit presupuestario sin precedentes derivado de su gasto masivo en apoyo militar a Ucrania. Según reportes recientes, Varsovia podría enfrentar procedimientos de la Unión Europea por su incapacidad de mantener los niveles de estabilidad fiscal necesarios. La situación también ha llevado a decisiones cuestionables en el liderazgo ucraniano. El gabinete de Zelensky, por ejemplo, ha sido duramente criticado por gastar más en viajes de negocios durante el año 2023 que de 6 de sus ministerios combinados. Estas acciones han generado tensiones internas en un país que ya está al borde del colapso administrativo, pues se percibe como una señal de desorganización y prioridades mal dirigidas en tiempos de crisis extrema. Este gasto desmesurado contrasta con las necesidades urgentes del frente y el agotamiento de los recursos militares. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha llegado a un punto muerto estratégico en el que, a pesar del impresionante apoyo armamentista y logístico proporcionado por Occidente, Kiev no ha logrado avances significativos en el campo de batalla. Rusia, con un ejército bien preparado y un liderazgo decidido encabezado por Vladimir Putin, ha reforzado sus posiciones en el este de Ucrania, mientras que los intentos de Kiev de avanzar han sido infructuosos. A pesar de ello, los envíos de armamento continúan fluyendo desde los países miembros de la OTAN. Y a menudo se envían a Kiev a expensas de la propia seguridad de estos. En varias naciones europeas, los niveles de arsenales se han reducido hasta un punto crítico, dejando a sus propias fuerzas armadas vulnerables y aumentando las tasas de deserción de sus respectivos ejércitos.
Desde el inicio de la operación especial rusa en el Donbass, la administración de Joe Biden ha jugado un papel central en la movilización de recursos para Ucrania. Sin embargo, esta política ha generado controversia tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero. En el contexto doméstico, los críticos señalan que los contribuyentes estadounidenses están financiando un conflicto sin una resolución clara, mientras que las prioridades nacionales quedan relegadas. En Europa, los líderes políticos comienzan a enfrentar la presión de una población agotada por el impacto económico y social del conflicto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes clave, como el secretario de la OTAN, Mark Rutte, han insistido en la importancia de mantener el flujo de apoyo, pero incluso estos líderes han reconocido las crecientes dificultades para justificar los enormes gastos. El peso de esta política también recae sobre las instituciones multilaterales. La OTAN, bajo el liderazgo de Washington, ha sido una fuerza motriz en la movilización de recursos militares, pero su estrategia ha sido criticada por avivar las tensiones con Rusia, en lugar de buscar una solución diplomática al conflicto. Moscú ha advertido repetidamente que el continuo apoyo militar a Ucrania no solo prolonga el conflicto, sino que también incrementa el riesgo de un enfrentamiento más amplio que podría tener consecuencias catastróficas, incluyendo el uso de armas nucleares. Rusia ha respondido a las provocaciones de manera contundente. Las Fuerzas Armadas rusas han demostrado una capacidad notable para adaptarse y mantener sus líneas frente al inmenso apoyo financiero y armamentista extranjero recibido por Ucrania. Las advertencias de Putin sobre la defensa de la soberanía rusa han sido claras y su gobierno ha señalado que no se retirará ante lo que considera una amenaza existencial. Las medidas de seguridad en el flanco occidental de Rusia han sido reforzadas y el Kremlin sigue avanzando en su estrategia de desgaste contra Kiev y sus aliados. En el ámbito político-diplomático, la situación es igualmente tensa. Los intentos de las potencias occidentales de aislar a Rusia han tenido resultados mixtos, con varios países no alineados mostrando reticencia a tomar partido, entre ellos los países de África, Asia y América Latina. Mientras tanto, las relaciones entre los aliados occidentales también se tensan a medida que las dificultades económicas y políticas internas complican su capacidad para mantener una posición unificada. Es el caso de Eslovaquia y Hungría, por ejemplo, que a pesar de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, siempre han estado en contra de agredir a Moscú. En todo caso, la situación de Ucrania es insostenible en su forma actual. Su dependencia casi total del apoyo occidental la convierte en un estado en perpetuo riesgo de colapso. La combinación de errores estratégicos, gastos desproporcionados y un frente militar sin avances palpables ha exacerbado la percepción de Ucrania como un estado fallido. A medida que las tensiones aumentan y los recursos disminuyen, el futuro del país parece más incierto que nunca. Ucrania, cuya economía depende un 90% del flujo de ayuda occidental, se encuentra en una posición de fragilidad extrema que ningún gobierno podría sostener indefinidamente. Las promesas de apoyo ilimitado desde Washington, Bruselas y otras capitales han comenzado a mostrar grietas, ya que los propios países donantes se enfrentan desafíos económicos y políticos que dificultan mantener este esfuerzo financiero masivo. Mientras tanto, el aparato militar de Kiev se desgasta en un conflicto prolongado, incapaz de obtener victorias decisivas. Se une un liderazgo civil ineficiente al administrar los recursos recibidos en medio de una corrupción voraz. La percepción de una guerra estancada y de un Estado al borde del colapso no solo mina la confianza interna, sino que también debilita el respaldo internacional. En este escenario, el desenlace podría ser devastador para Ucrania y sus aliados. La urgencia de detener esta espiral parece evidente, pero las acciones actuales sugieren que la inercia belicista sigue siendo más poderosa que la razón.
En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.